Buenos días, mi capitán. Me permito a continuación exponerles la Guerra del Golfo. Pues como sabemos, la Guerra del Golfo fue en 1990. También fue conocida como la Operación Tormenta del Desierto, un conflicto armado entre una coalición internacional liderada por Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Irak. Estas que eran lideradas principalmente por Saddam Hussein. Bueno, como fundamentos, pues la Guerra del Golfo tuvo raíces en la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990. La comunidad internacional condenó la invasión y exigió la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió una serie de resoluciones en la cual se exige la retirada inmediata de Irak de Kuwait. Como Irak no cumplió estas resoluciones, la coalición liderada por Estados Unidos inició la Operación Tormenta del Desierto. Como características tenemos que la Guerra del Golfo fue un conflicto militar a gran escala que involucró numerosas fuerzas armadas de la coalición liderada por Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Irak. Como segunda, fue la primera guerra en que se utilizaron ampliamente tecnologías avanzadas como los misiles guiados por satélite, los aviones furtivos. También otra característica fue que la guerra también fue notable por su inmensa cobertura mediática que llevó la guerra a los hogares de miles de personas en el mundo. Las fuerzas de maniobra que se utilizaron fueron dos, la fuerza de maniobra en masa y la fuerza de maniobra en profundidad. En masa, pues se utilizó la concentración de las fuerzas de la coalición en un solo punto para sobrepasar a las fuerzas iraquíes. La coalición utilizó esta táctica para poder avanzar hasta Kuwait y tomar el control del territorio. En cuanto a profundidad, pues se utilizó el penetrar las defensas iraquíes y avanzar hacia Kuwait. Las fuerzas de la coalición atacaron las posiciones iraquíes desde el aire. Los tipos de maniobra. Durante la Guerra del Golfo se utilizaron varios tipos de maniobra, incluyendo la maniobra de flanquear, la maniobra de movimiento y la maniobra de penetración. En el flanqueo, pues se utilizó para rodear y aislar a las fuerzas iraquíes en Kuwait. Las fuerzas de coalición avanzaron hacia el desierto en los flancos de las fuerzas iraquíes cuando cortaron las líneas de suministro y rodeándolas. En el envolvimiento se utilizó para rodear y aislar a las fuerzas iraquíes en Kuwait. Las fuerzas de la coalición avanzaron por el desierto en los flancos de las fuerzas iraquíes, cortando sus líneas de suministro y rodeándolas. Y la maniobra en presentación pues se utilizó para romper las defensas iraquíes y permitir que las fuerzas de la coalición avanzaran hacia Kuwait. Los aviones de combate y los misiles guiados atacaron las posiciones iraquíes desde el aire, mientras las fuerzas terrestres avanzaban en el suelo. Pues eso es como un resumen de la Guerra del Golfo en cuanto a los fundamentos, características, formas de maniobra y tipos de maniobra. Muchas gracias.